Bueno, mucho sin duda, porque creo que los sectores muchas veces más resentidos, que más sienten la falta de inversión pública, son justamente las infancias y las juventudes. Son los niños, las niñas, los y las jóvenes los que están muchas veces más afectados por la falta de inversión, porque, por ejemplo, lo que tiene que ver con la educación inicial, lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con el bienestar, digamos, con los servicios en los territorios, son muchas veces los más afectados. Y también, en muchos momentos, cuando hay crisis económica, los discursos sociales para solucionar esa crisis económica no son discursos que tengan que ver solamente con las causas de la crisis, sino que van creciendo discursos sobre la seguridad, por ejemplo. Y son muchas veces los adolescentes y las jóvenes los que son más víctimas de la criminalización, de la judicialización y de un proceso que algunos llaman de empeligrosamiento, es decir, de ser considerados seres peligrosos, amenazas sociales, y justamente sobre ellos caen las fuerzas represivas, las fuerzas de la muerte. Quiere decir que cuando hay crisis, las afectaciones para los niños, las niñas, los y las jóvenes no son solo económicas, no tienen que ver solo con un bienestar material, con un bienestar económico, en salud, educación, vivienda, territorios, esparcimiento, ¿sí? Digamos, recreación, ocio, trabajo también en el caso de los jóvenes, sino que también tiene que ver con la peligrosidad social de la cual son objetos. Bueno, Argentina, dentro de América Latina, que es el subcontinente más desigual, por suerte, digo yo que vivo allá, no encabeza el ranking de desigualdad. Es decir, es un país dentro de una región muy desigual, es uno de los países menos desiguales a nivel estructural, junto con Uruguay, ¿sí? Junto con, bueno, en parte, digamos, o sea, en parte, digamos, Venezuela, bueno, o sea, con otros países, no son los países que están encabezando el ranking de desigualdades, como sí lo son Brasil, Colombia, México en parte, Chile, ¿sí? Pero a pesar de no ser uno de los países que a nivel estructural hay más desigualdad, sí hay desigualdades que tienen que ver con esta multidimensionalidad, es decir, no son desigualdades solamente socioeconómicas, sino también desigualdades que tienen que ver, por ejemplo, con los territorios, desigualdades que tienen que ver con el acceso a educación y con la calidad de la educación, es decir, qué tipo de educación le estamos brindando a las juventudes justamente más desiguales, a los niños y las niñas de los sectores más empobrecidos, es decir, hay una desigualdad de género también fuertemente. El problema de los femicidios, el problema de la violencia de género es un problema creciente en la Argentina. Es decir, que aunque no sea uno de los países con desigualdad estructural o con desigualdad socioeconómica más importante, aunque hay desigualdad sin duda, es un país en donde las desigualdades territoriales, las digamos, desigualdades educativas, laborales y de género, entre otras, son muy importantes, y justamente sobre esas desigualdades son las que están más experimentando, más viviendo las infancias y las juventudes. Desde Claxo, a ver, en estos temas estamos incidiendo desde diferentes dinámicas y diferentes dimensiones. Por un lado, lo que tiene que ver con la producción de conocimiento, desde el grupo de trabajo en infancias y juventudes, que viene trabajando justamente, que se viene desplegando desde el año 2007. Y ahí hay una línea fuerte que trabaja sobre desigualdades sociales, pero también hay grupos de trabajo Claxo que abordan específicamente esta multidimensionalidad de las desigualdades, es decir, no solo la desigualdad de género, sino también lo que tiene que ver con otras dimensiones de las desigualdades sociales. En formación, mediante seminarios virtuales y mediante el programa postdoctoral en niñez y juventudes, estamos tendiendo a una formación que pueda ayudar a comprender las causas y los dispositivos de producción y reproducción de las desigualdades sociales. Y en intervención, trabajando con colectivos juveniles,
con organizaciones que estén justamente accionando con y desde las infancias, desde los niños, desde las niñas, y también en eventos como este, eventos como la Bienal, eventos como la Conferencia de Medellín. Las escuelas internacionales de formación son espacios de encuentro entre sociedad civil, movimientos sociales, decisores de política pública e investigadores. Quiere decir que desde diferentes iniciativas Claxo está abordando la problemática de las desigualdades sociales desde su multidimensionalidad, pasando por la dimensión generacional, la dimensión de género, la dimensión cultural, educativa, laboral, territorial, étnica y otras. Mira, creo que son muchísimos, porque tiene que ver, por ejemplo, con empleo juvenil, no tanto con la empleabilidad, sino, por ejemplo, tiene que ver con las condiciones, digamos, con la calidad del trabajo que los jóvenes, digamos, reciben o al cual los jóvenes pueden aspirar. Tiene que ver, por ejemplo, con educación en primera infancia. Argentina tiene una deficiencia muy grande en espacios educativos para los menores de 4 años, yo diría para los menores de entre 3 y 4 años, pero sin duda de 3 años para abajo hay una gran deficiencia y la mayoría de los espacios que existen son privados, son particulares. En Argentina, por suerte, educación pública es sinónimo de educación gratuita, pero entonces para los menores de 4 años solo las familias con recursos para poder pagar pueden dejar a sus hijos o pueden enviar a sus hijos a instituciones digamos, que tengan que ver con educación, con jardines, digamos, infantiles o como se llamen en cada país. Tiene que ver también con el trabajo infantil, que ha crecido mucho en los últimos años. Tiene que ver con los niños y niñas en situación de calle, que viven en la calle, segregados, excluidos, estigmatizados, marginalizados. Tiene que ver también con las periferias urbanas. ¿Qué sucede con los jóvenes en las periferias urbanas que son hostigados por la policía, que tienen menos oportunidades de educación y de empleo? Y tiene que ver también con los desafíos de la participación juvenil en la formulación de políticas públicas de juventud integrales, transversales, con perspectiva de género y situadas. Así que los desafíos son múltiples, tienen que ver con el presupuesto público, con las políticas públicas, con la formulación de esas políticas públicas y con las condiciones de vida de las infancias y las juventudes en la Argentina.